Bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para el equipo de Serverless en AWS. Y ya falta nada, un mes y es re:Invent. Si no sabes lo que es re:Invent, es la conferencia anual que hacemos en Las Vegas, en Estados Unidos, donde tenemos no sé cuántas miles de charlas sobre todos los temas relacionados con AWS. Más de 200 servicios, así que imagínense la cantidad de charlas. Yo voy a estar ahí dando unas cuantas charlas de, obviamente, Serverless y Event Driven Architectures, que es el tema de hoy. Arquitecturas orientadas a eventos. Y me hizo súper feliz cuando conocí a Jaime y empezamos a hablar de este tema, porque hace tanto tiempo que quiero hablar con alguien de esto en español y me encanta. Así que acá tenemos a Jaime González, CTO de Pentasoft, que me va a acompañar a charlar de arquitecturas orientadas a eventos hoy. Un gusto, Jaime. Muchas gracias por estar en el podcast. Muchas gracias a ti, Marcia, por invitarnos. Así que contame, ¿qué haces? ¿Qué es Pentasoft? Bueno, pues mira, como bien has dicho, soy el CTO de Pentasoft y en Pentasoft llevamos haciendo software muchísimos años, pero realmente nuestro cambio vino cuando hace unos 10 años descubrimos el maravilloso mundo de lo que era AWS. Y desde entonces nos hemos centrado en el desarrollo de soluciones SaaS basadas, por supuesto, solo en AWS. No trabajamos con ningún otro cloud público. Y lo que hacemos son soluciones serverless fundamentalmente en el campo de IoT y la verdad es que estamos contentísimos, tanto por lo que es la plataforma en sí como por cómo gestionáis a los clientes, cómo nos ayudáis y bueno, la verdad es que estamos encantados. Bueno, me alegra escucharlo porque para nosotros la obsesión al cliente es súper importante y siempre está bueno que los clientes se sientan apreciados. Y como nos decías, trabajan en AWS, hacen aplicaciones SaaS. Capaz podemos definir un poquito, bien por arriba, ya que no es un episodio de SaaS, pero lo vamos a mencionar. ¿Qué es una aplicación SaaS? Bueno, pues fundamentalmente lo que buscamos es que el usuario final no tenga que instalar nada en sus equipos, no tenga que configurar nada, no tenga que mantener nada y realmente lo que haga fundamentalmente es utilizar una app desde un browser cualquiera, desde cualquier dispositivo, porque lo que hacemos es hacer aplicaciones SaaS que además tienen el interface responsive, es decir, se van a adaptar ellas solas al dispositivo y tú no tienes que preocuparte de nada. Nosotros hacemos la gestión del interface, el dato, el backup, la seguridad, es decir, mucho más económico y además tenemos una estructura de pago que es típica en AWS, que es el Pay as you go, que no es más que pagas únicamente por lo que vas a consumir y nada más, ni infraestructura, ni fees mensuales, ni nada más. Ah, buenísimo. Así que también otra cosa que vamos a hablar en este episodio, seguramente mencionemos un par de veces, son las arquitecturas multitenant con, ¿cómo se diría en español? Muchos Básicamente multitenant. Muchos es muy inquilinos. curioso, sí, porque en español la traducción no es sencilla, la verdad, pero bueno, vamos a pensar que son clientes a los que vamos a crear un espacio para que trabajen exclusivamente ellos en él. Vamos a definir el tenant como eso. Sí, sí. Respecto a lo que me preguntas de multitenant, realmente nosotros la aproximación que seguimos es creamos una cuenta AWS única y específica para cada cliente, lo que le va a garantizar no solo que su cuenta está creada en una región de AWS, de las que tiene por todo el mundo, que es compliance, que cumple la normativa de gestión y de privacidad en los datos, sino que además en esa cuenta solo va a entrar él, lo que le da una seguridad extra respecto a que no va a tener incursiones de ningún otro tipo, donde como pasa en el hosting o en algunos otros sitios, tú compartes infraestructura con otros clientes. No es el caso y nosotros apostamos siempre porque los clientes tengan su propia cuenta Amazon con sus datos, su backup, su acceso exclusivo. Y bueno, ese es el esquema que recomendamos también a cualquier otro desarrollador. Claro. Así que con esta idea ahora por lo menos entendemos un poco más de lo que hace Pentasoft, de cómo organizan un poco sus servicios y eso nos va a ayudar a hablar un montón de ejemplos y de aventuras que han tenido en este mundo de las arquitecturas orientadas a eventos. Pero la primera pregunta es, ¿qué son estas arquitecturas? ¿Por qué las mencionamos como algo especial?
Bueno, pues yo te diría que el principal problema es que cuando haces aplicaciones y haces lo que llamamos hoy en día monolitos, es decir, todo en uno, cuando eres pequeño está bastante bien, pero a medida que esto crece, los problemas se multiplican exponencialmente. No es un crecimiento lineal que digas, bueno, puedo ir arreglando aquí y allá. Realmente es exponencial y te va a llevar, quieras o no, a lo que se conocen como arquitecturas orientadas a eventos, que fundamentalmente significa que tú desacoplas cosas, las separas, a esas cosas normalmente las vas a llamar microservicio, porque son cosas que hacen muy poquita funcionalidad, pero son capaces de comunicar muy bien una con otra para hacer la funcionalidad general, que es que es lo que vas a buscar siempre. Y lo van a hacer de una manera más segura, más fiable y sobre todo más económica la mayor parte de las veces. Sí. Sí, yo creo que acá también está bueno a veces, es una pregunta que me hacen mucho, es, yo vengo usando APIs, REST, ¿es lo mismo que arquitecturas orientadas a eventos? Porque esa es una pregunta que me hacen Mm, siempre que introduzco este tema. Bueno, pues realmente desde mi punto de vista no. Un API REST realmente está pensada más para funcionar de una manera síncrona, porque tú Mm, cuando llamas a un API lo que esperas es obtener un resultado. No estoy hablando de un API de tipo REST, de WebSockets o algo así donde tú no, puedes no. esperar eventos, etcétera. Estamos hablando de APIs REST que están pensadas para que cuando tú llamas obtengas el resultado. Depende cómo seas de bueno haciendo el API REST, puedes establecer endpoints que te vayan dando la evolución de un proceso largo, pero no deja de ser algo complejo que no es natural para un entorno orientado a eventos, donde lo que se busca es tener lo que nosotros llamamos en todo este argot el bus de eventos, es decir, una especie de tubo en el que todo el mundo que quiere decir algo habla y deja ese mensaje en el tubo y cualquiera que lo quiera escuchar solo tiene que poner su oído en ese tubo y suscribirse a esos mensajes. Es mucho más eficiente, es mucho más escalable y desde luego es mucho más mantenible en el tiempo. Sí, y aparte de esta arquitectura, las ideas de la arquitectura orientada a eventos es bastante antigua, es una arquitectura que existe hace un montón de años y al menos por lo que yo vi cuando empecé a estudiar esto, se usó mucho y después se dejó de usar cuando empezaron a escalar demasiado las aplicaciones, el bus de eventos se volvía extremadamente frágil, no había cloud computing y se volvía como el bottleneck, el cuello de botellas de todos los problemas de estas aplicaciones. Y ahí empezaron a usar otras approach como, bueno, conectémonos con APIs. Claro, Y ahora, gracias a la nube, sí, podemos claro, volver. eso es que estoy de acuerdo que efectivamente yo creo que fue un problema de tecnología en el momento, pero Exacto. la filosofía siempre estaba basada, yo recuerdo la época de SOAP y todas estas cosas, bueno, que sigue vivo aún, pero obviamente con menos implantación de lo que era antes, pero realmente desde que el cloud nos ofrece las herramientas, pues como las que tiene Amazon, SQS, MQ, o cualquier otro tipo de Event Bridge, cualquier otro tipo de software o de servicio, mejor dicho, que te provea de estas herramientas de alto o de altísimo rendimiento, como en el caso de Kinesis y cualquier otro tipo de gestor, eh, si no lo haces así es porque realmente no quieres buscar ese tipo de arquitectura por algún otro motivo es comprensible, pero es difícil justificar no usar hoy en día una arquitectura orientada a eventos basada en microservicios y, como es nuestro caso, además en modelos serverless que luego si quieres comentamos lo que es. Sí, claro. Y también para redondear un poco el tema de por qué hacerlo, yo creo que en este mundo tan cambiante la extensibilidad es fundamental. O Fundamental. sea, hoy diseñamos una aplicación, mañana esa aplicación le pasó cualquier Ah, cosa y tenemos que agregarle 20 cosas más. Sí, yo siempre me acuerdo que oí una vez eso de que lo único constante es el cambio. Y es que Mm, en software hoy en día, desde luego, no puede estar más en boga porque no hay aplicación. Y si, como bien decía otra persona, si no cambia algo, nadie lo está usando. Porque exacto. esto es así. Entonces, como bien dices, Marcia, es que es imprescindible. Si tú orientas a microservicios, cuando tienes que cambiar algo, cambias una pequeña cosa, pero el resto sigue funcionando exactamente igual. Esto no lo pueden decir aquellos que tienen monolitos de software gigantescos con código muy acoplado, que luego si quieres explicamos qué es esto de acoplar y Yo desacoplar creo que el es código. importante explicarlo ahora porque lo vamos a hablar mucho. Es un tema súper importante para las arquitecturas orientadas a eventos, el tema de que algo esté acoplado o no.
Ujú. ¿Querés definirlo? O Sí, pues dar una explicación. el acoplamiento fuerte, digamos, es que yo hago un proceso que tiene más de un paso. Por ejemplo, vendo un producto y tengo que descontarlo del almacén y además tengo que enviar un mensaje al cliente diciéndole que su producto pues, va a llegar el día tal. Si yo hago eso en un monolito de código y me falla cualquier parte de la escritura en la base de datos para hacerle el descuento en el almacén, ¿qué hago? ¿Le envío o no le envío el mensaje? Obviamente no. Cancelo la transacción a mitad. ¿Qué es lo que hago ahí? Quiero decir, siempre vas a tener un proceso inconcluso con una transacción a medias y eso obviamente no es lo que quiere nadie que haga software. Desacoplar código significa que un proceso lo defines en tantas partes como eventos ocurran a lo largo del proceso, de forma que la comunicación de la progresión de ese proceso se realiza a través de mensajería en un bus de eventos o en un broker de eventos donde tú comunicas que ya has terminado de hacer lo único que sabes hacer. Y el siguiente en la línea lo que hace es coger el mensaje de, como ya acabó él, ya puedo ejecutarme yo. De forma que si falla uno, el otro va a saber dónde que se quedó y si tiene que progresar o no. Aún mejor, el que recibe el evento ni sabe de lo que está Ni pasando. O sabe lo que sea, está nadie pasando. sabe de nada. Acá es como Mm, cada cual a su Eso bola. es, eso es. Y eso es lo más resiliente, porque si todo el mundo depende de todo el mundo, y yo creo que el acoplamiento con el tema de las dependencias está bueno, porque es como si yo dependo de vos y vos dependés de Mm, aquel no te entrega, vos no me podés responder y quedamos todos trancados ahí, ¿y Eso ahora qué es. hacemos? Pero si yo no sé, ya está ahí y me llega un mensaje y lo recibo y hago cosas, y si no me llega el mensaje, no lo hago, Mm, pero no me quedo esperando. Eso es, nosotros nos gusta mucho usar el concepto que se llama stateless y Mm, nosotros cuando hacemos código, no, como bien dices, y es un ejemplo muy bueno el que pones, no presumimos nada del estado anterior de una acción ni del estado siguiente. Es decir, yo me ejecuto en base a qué mensajería estoy cogiendo, pero no supongo nada ni de lo que pasaba antes ni de lo que va a pasar luego. ¿Eso qué es lo que hace? Pues que yo me pueda ejecutar tantas veces como yo quiera sin necesidad de cambiar el estado a no ser que realmente se cumplan las condiciones que yo quiero. Es un paradigma potentísimo que todo el mundo debería, yo creo, asumir para hacer su código mucho más fuerte frente a los fallos. sí. Yo eso lo aprendí de los front-end developers hace mucho tiempo, cuando yo hacía programación orientada a objetos con 350 millones de efectos secundarios por todo el código. Y me acuerdo que una persona que era front-end developer me decía, ay, qué horrible leer el código de ustedes, back-end developers, están toqueteando todo por ahí, es como creen código funcional. Y ahí empecé a pensar, digo, y esto es mucho más fácil. ¿Por qué nadie me lo Sí, enseñó sí, antes? sí, sí, sí. Y no tenés por qué hacer una arquitectura orientada a eventos o nada, No, no, simplemente pensar que el código no ensucie todo básicamente, sí, sí. alrededor. Sí, sí. Entonces, una cosa que al menos cuando yo empiezo a hablar de este tema, siempre la gente dice, esto suena chino básico, no sé, no me interesa, pero cuando le empiezo a decir que hay ciertos patrones que ya usan, que son de arquitecturas orientadas a eventos, mucha gente dice, ¿en serio? Por ejemplo, colas, que es un Ujú. patrón que estamos recontra acostumbrados a usar, el de PubSub de notificaciones, también son dos patrones que existen desde muchísimo tiempo y creo que la mayor parte de los desarrolladores lo han usado. Capaz podemos explicar un poquito estos patrones por arriba si alguien no los conoce. Sí, fundamentalmente las colas para mí son una de las cosas más útiles que hay junto con lo que es el concepto del fan out, que vamos a hablar probablemente de él ahora. Una cola realmente lo que te da es lo que nosotros llamamos la contención, es decir, tú tienes que comunicar algo, pero no sabes si el que va a recibir o los que tienen que recibir esos mensajes van a ser capaces de consumirlos a la velocidad que Mm, tú los vas a generar. Eso es obvio que va a generar un problema de o vas tú más rápido y entonces aquello no va a funcionar o vas muy lento y estás desperdiciando un montón de recursos. ¿Qué es lo que se hace? Pues se crea una gestión de contención y creas una cola. Una cola no es más que un espacio, un repositorio donde tú vas dejando mensajería
de punto a punto que se llama. Entonces hay un consumidor que va a coger esa mensajería. Luego puedes elegir, la cola puede ser, yo meto los mensajes y los recupero en cualquier orden, o puedo elegir unas colas que se llaman FIFO, todo esto implementado, por supuesto, en SQS, en AWS, donde tú dices, no, yo es que necesito leer el mensaje 1 y luego el mensaje 2. Entonces creas una cola FIFO dentro de SQS. El objetivo final no deja de ser el mismo. Contención del dato, contención. Si voy más rápido, si el que lo va a consumir va más rápido, más despacio, no se va a romper. No. Exacto, y eso, por ejemplo, cuando hablamos de funciones de lambda, lo podemos ver que la función de lambda, cuando tiene una cola enfrente, lo que hace es cuando está lista, va a decir, va a pedir un mensaje Eso y lo es, va a recibir y va a eso ir es, tomando los mensajes a medida que pueda ir procesándolo. Y eso se ve es. muy clarito cuando empezás a usar estos dos patrones juntos. Pero con el fan out o bueno, no el fan Ujú, out, con el pub sub es eso es. diferente. Eso es. Incluso para las landas y las colas, si queréis consultar ese SQS, creo que va a ser muy útil porque también las landas acaban de incorporar hace muy poquito el hecho de que el trigger puede ser también una cola SQS. Con lo cual, es muy importante porque puedes o bien hacer pull, digamos, leer tú el mensaje activamente de la cola, que es lo más habitual. Nosotros incluso cuando hay mucha mensajería en la cola hacemos una cosa que se llama long polling, que es, oye, voy a escuchar de la cola mucho ratito y me voy a traer un montón de mensajes en vez de traerme uno a uno y así Puedes definir los cuántos quitamos. querés. Eso es. Ahora, además, si tu cola va a tener una mensajería que prevés que no te va a desbordar por mucho, ni siquiera tienes que hacer el schedule para leer de esa cola, sino que va a ser la propia cola la que va a hacer el trigger en tu propia lambda para que puedas ejecutar ese código. Es Mm, muy útil y yo creo que es algo que va a liberar bastante código en cómo gestionas todo esto de la lambda. claro. Luego me preguntaba sobre PubSub y sobre lo que es. Nosotros aprendimos de PubSub hace ya tiempo y curiosamente lo hemos vuelto a ver con MQTT, un protocolo que hay en IoT, pero fundamentalmente es que, bueno, pues está el concepto de publicadores y suscriptores, como Mm. el acrónimo, esta palabra cuenta. Al final tú pones un mensaje, pero no lo va a leer uno, lo pueden leer N y tú vas a poder hacer algo mucho más interesante. Y es que siguiendo con el paradigma de Event-Based Architectures, lo que tú vas a hacer es poder distribuir una información entre varios procesos sin necesidad de crear múltiples hilos o múltiples cosas mucho más complejas. Es súper óptimo porque es un protocolo que viaja muy poquita información, con lo cual es muy económico en costes, es muy rápido e incluso puedes elegir cosas interesantes como pues, la calidad de lo que viajas, si te va a comunicar una, cero o más veces. Quiero decir, tiene unas funcionalidades útiles, potentísimas y sobre todo de muy bajo consumo. Y eso es muy importante a la hora del coste y de la latencia o el tiempo que tú esperas para hacer algo, ¿no? Claro, igual, pero este tipo de protocolos, por ejemplo, si pones una función de lambda, te la puede matar, Sin duda. porque él no tiene un buffer en el medio. Los Eso eventos, es, los mensajes llegan y ¡pum! A todos los que le tocan. eso es. y, y Nosotros, ahí es cuando se usa el, el, eso el es, fan el out que fan le out, llaman ustedes. eso es. Nosotros le llamamos fan out a esa parte porque lo que usamos es, efectivamente, como tú no puedes prever qué flujo, qué ratio vas a tener ahí, lo que haces es que pones la contención en la lectura, con lo cual es mucho más sencillo. Entonces, el fan out lo que consiste realmente es que tú pones la contención para poder leer un número alto de mensajes sin tener que preocuparte de sacarlos rápidamente y luego a través de un tópico, que ahora podemos hablar lo que es el servicio de Amazon que se llama SNS, Simple Notification Service, lo que haces es decir, vale, como esto lo tengo que comunicar a una o más consumidores, lo que hago es que lo voy publicando en un tópico y de esa manera abro, entonces ese es el out del fan, es decir, voy abriendo un proceso que era lineal en principio, lo hago múltiple, de manera que no afecto a los que ya hay y puedo meter nueva funcionalidad en un proceso que sea muy complejo, por ejemplo, sin necesidad de afectar a ningún otro código que ya existía. Ah, y puedes hacer filtros y cosas Eso también es, puedes filtrar directamente los ahí. mensajes, tienes una potencia muy interesante en ese tipo de buses y de brokers, tienes una potencia porque los filtros son muy interesantes para no tener que procesar todos los mensajes, sino solo aquellos que te puedan interesar para un proceso en particular. Claro. Y aunque en el mundo serverless la computación es muy barata, tampoco querés andar invocando funciones de lambda por la duda. Así que cuanto menos puedes No, no, invocarlas, no, mejor. no. Mucho mejor, sobre todo porque los que trabajéis con lambdas ya sabéis que el arranque en frío, sobre todo si usáis Java,
pues no es nuestro mejor amigo. Pero bueno, en cualquier caso, coste siempre hay que reducirlo al mínimo y es uno de los pilares fundamentales que yo recomendaría que todo el mundo usara, que revisara el Well Architected Framework, que son las recomendaciones y buenas prácticas que hace Amazon para que tu proyecto llegue a buen puerto, independientemente de la tecnología que uses, sea serverless o no, se uses EC2 con flotas o no, con autoscales, uses Beanstalk, da igual lo que uses, pero siempre tienes que acogerte al Well Architected Framework. Sí, eso es verdad. Y muchas veces ahora está, que es muy popular que las empresas quieran ser sustentables. Yo siempre les digo, la primera cosa, cuando los costos se alinean, generalmente se alinean con la sustentabilidad. Cuanto más barato les salgas, más reduzcan los costos, es que más están pensando en los recursos, más están eligiendo recursos que son sostenibles, la parte de sostenibilidad les va a subir automáticamente. Así que, aunque no sea por costos, y también la sostenibilidad y la complejidad de sus aplicaciones. Cuanto menos cosas hagan, menos complejas son. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Marcia, es que es exactamente así, Así es que, exactamente así. y el último patrón, que capaz sí es el nuevo para la gente que está escuchando, es el de buses de eventos, porque esos no son ni colas, ni PubSub, ni Funnel, es algo nuevo, ¿no? Sí, Bueno, fundamentalmente nuevo. nosotros, bueno, también lleva tiempo como concepto. Lo que ocurre es que con el advenimiento o la publicación de lo que es EventBridge, que es un servicio que tiene Amazon para mí potentísimo, que permite realmente desarrollar arquitecturas basadas en microservicios, sean serverless o no. Aquí no solo estamos hablando de serverless, hablamos en general No, no. de cómo desacoplar servicios y cómo hacer que puedas desplegar un montón de microservicios digamos, comunicados entre ellos de una manera muy sencilla. Y Eventbridge es precisamente, como bien describes, es un bus de eventos donde tú también se basa en que tú pones un evento y luego quien quiera ponerse a escuchar, pues va y escucha y lo coge. Quizá no está pensado para un rendimiento alto, ahí estaríamos hablando de un Kinesis o un Firehose o algo por el Son estilo. diferentes casos de Son uso. diferentes casos de uso, pero yo lo recomendaría encarecidamente para la comunicación de mensajerías normales entre microservicios porque te permiten incluir y sacar del flujo cualquier tipo de servicio sin afectar para nada lo que estás haciendo en ese momento en toda la infraestructura que tengas. Entonces, aparte, pues es potentísimo, tiene reglas, tiene un montón de funcionalidad que te permite ajustar qué es lo que quieres escuchar, cuándo lo quieres escuchar e incluso si quieres reescucharlo en algunos casos. O sea, muy útil, muy práctico y yo diría herramienta fundamental para la comunicación de microservicios, incluso por encima de un fanout, fíjate, incluso por Sí. encima de un fanout. Sí, las reglas en Eventbridge son extremadamente potentes. Podés escribir reglas, o sea, para Mm, escuchar mensajes que los servicios de AWS emiten. Por ejemplo, se creó un nuevo archivo en S3 o hay un nuevo no sé qué, eventos directamente de AWS, pero también desde tus propias aplicaciones y puedes hacer filtros en esas reglas extremadamente detallados. Entonces, podés disparar servicios y mandar esos mensajes a servicios súper específicos en base a lo que hay en tus mensajes y te ahorras un montón de programación dentro de los eso es. servicios que van a recibir los mensajes para ver este mensaje me corresponde o no, qué hago Y con sí, esto sí, y lo puedes y hacer todo desde sobre el nivel, todo desde la has regla. puesto un ejemplo que, vamos, yo creo que es el paradigma de por qué es tan importante y lo útil que es. Imagina que quieres conectar Salesforce y quieres coger un mensaje cada vez que creas un lead en Salesforce. Salesforce es un software de CRM que Sí. probablemente conocéis todos. Es un software SaaS también. Y hasta ahora tú cuando querías conectar con Salesforce tenías que llamar a una API, ejecutar ciertas cosas. Bueno, pues tenías la problemática de invocar APIs. Bueno, pues con una extensión de EventBridge ahora tú lo que puedes hacer precisamente es recibir eventos de aplicaciones externas. O sea, esto hace poco era algo impensable. ¿Cómo comunicar Mm. una aplicación SaaS, externa con una aplicación que yo tengo en AWS a través de mensajería? O sea, para mí es el futuro claro de cómo crear estructuras complejísimas de software, precisamente uniendo aplicaciones SaaS a través de buses de eventos. Y es el caso más claro que veo yo. Eso Sí, y se también, puede hacer hoy, por cierto, si alguien lo duda, eso se puede sí, hacer hoy ya sí, en AWS Eventbridge, hay puede no sé hacerse ya. cuántos proveedores de diferentes SaaS Eso es.
software as a service que puedes ir y elegir, y Salesforce es uno de ellos, creo que Zendesk, hay varios de los Sendex, más hay usados, bastantes, sí, eso es. que entras directamente y puedes recibir los eventos. Y otra Correcto. cosa que a los clientes les gusta mucho es poder mandar como destino del mensaje, no un servicio o una aplicación propia, pero un API de terceros. Entonces, para conectarse, no sé, para enviarle un mensaje, mira, esto está listo, ahora es tu problema, tú no sé si tendrás una arquitectura orientada a eventos, pero yo acá te paso mi Ujú, mensaje, ujú. y eso está automáticamente generado y puedes crear como throttling, puedes hacer como manejar la cantidad de requests que le vas a mandar por segundo, cosa de que si la API no tolera que le mandes 2 millones de mensajes, EventBridge se va a encargar de gestionarlo. Entonces tiene un montón de funcionalidades que están muy buenas y viene Reinvent, van a venir más, así que Bueno, eso estará bien, estén estará bien. atentos. Ujú. Estará muy bien. Este, y después hay otro patrón que yo no sé si es, generalmente queda ahí como colgado cuando hablamos de arquitecturas orientadas a eventos, porque en verdad, bueno, eventos, pero entra muy bien, que es el patrón de orquestación. Este, Acá no hay eventos de por sí en el sentido de como los vemos en colas o en buses de eventos, pero es un patrón que entra, generalmente se habla mucho de buses de eventos y orquestación. ¿Qué es el patrón de orquestación? La orquestación realmente lo que consiste en que cuando tú tienes que desarrollar un flujo o implementar un flujo, habitualmente tiene más de una fase. Obviamente, si es solo una fase, pues no estamos hablando de nada de esto. Pero cuando tienes muchas fases, que es lo más habitual hoy en día, la cuestión es que cada una de esas fases puede tener incidencias, puede tener excepciones, puede dar errores que te vayan a obligar o no a reintentar eso. Puede tener bifurcaciones en el sentido de, bueno, si pasa esta condición, quiero hacer esta cosa, y si pasa esta otra, quiero hacer esta otra cosa diferente. Realmente orquestar es, yo tengo pequeños minions, si quieres, que van haciendo pequeñas cosas, y lo que quiero es decirle al minion A que cuando pase esto, le pase el dato o le siga dando el testigo de continuación al minion B en vez de al minion C. Sería el ejemplo más básico de lo que es la orquestación. Eso se hace de determinadas formas, que supongo que me vas a preguntar ahora cuáles son. Sí. Perfecto, ¿Cuáles bueno. son? Bueno, fundamentalmente nosotros, como usamos serverless puro, lo que hacemos es utilizar Step Functions. Step Functions es un servicio que ofrece Amazon hace ya tiempo, que está muy bien pensado y además está perfectamente alineado con lo que son las lambdas. Las lambdas es la función como servicio, es decir, yo no tengo un servidor que ejecuta el código, sino que yo lo que le digo es a un servicio que se llama Amazon Lambda que me ejecute un código on demand. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú haces el software razonablemente bien y lo quieres hacer en microservicios, probablemente cada lambda haga una cosa diferente y tengas muchas lambdas que van a hacer muchas cosas distintas. ¿Qué necesitas? Pues necesitas saber cuando la lambda A lo ha hecho bien, a qué otra lambda tiene que ejecutarse. Eso no consiste, aunque se puede hacer, yo lo desaconsejo. Vamos, de una manera muy intensa, no llames desde una lambda a otra lambda, por favor. Se puede hacer, pero no lo hagáis nunca, porque estaríais Estamos acoplando. acoplando código. Esa es la palabra mágica. No acoples código. Si no, lo que tienes que hacer es basarte en una llamada, una step function que defina la lógica de quién va a ejecutarse después, que será otra lambda, pero probablemente ahí puedas implementar cosas mucho más inteligentes, como los reintentos en caso de que falle, o que te mande un mensaje a un cuadro de mando en caso de que el fallo sea crítico, para que tú seas consciente de que está ocurriendo, etcétera. En resumen, orquestar es desacoplar funcionalidades básicas en el código y hacer que el flujo no se base sencillamente en código, sino en un servicio que te permite implementar muchísimas cosas, desde la gestión de reintentos, ejecuciones a futuro, nueva funcionalidad que ha hecho este Functions, súper útil. Tú puedes programar que se vuelva a ejecutar algo en el futuro, eso es algo fantástico, sin tener que programar schedules ni nada por el estilo. Sí. Totalmente Sí. recomendable, vaya. Sí, yo siempre, cuando me preguntan cuándo uso buses de eventos, pero ¿por qué no uso un bus de eventos para que comunique con mis lambdas? Y digo, mira, si vos usas buses de eventos para que se comuniquen con tus lambdas, es como arriar gatos, porque tenés pequeñas funcionalidades que hacen pequeñas cosas que muchas veces tienen que estar en cierto orden, o tienen que hacer reintentos, o cosas por el estilo, y se vuelve imposible de gestionar. Entonces ahí es cuando usas tu orquestación, para dentro de tu microservicio, dentro de tu dominio,
donde vos controlás el acceso a los datos y tenés el control de todo, ahí orquestás. Porque vos querés que pase A, B, C, D, querés tu orden y tus cosas. Cuando Exactamente, querés sí. que esa función, después esa máquina de estados, que es lo que genera Step Functions, se conecte con otro microservicio, otra máquina de estado, otro dominio que hace otra cosa, ahí le mandás un evento, porque vos Eso ahí es. ya no lo controlás, es otro equipo, es otro problema y ahí querés el desacople total. Entonces ahí mantenés el desacople a nivel de función, ya que las funciones son totalmente independientes y hay una centralización que es la máquina de estado, pero la controlas vos dentro de tu microservicio, Muy y bien. la desacoplación entre, entre Desacoplamiento, correcto. desacoplamiento entre microservicios Ujú. con los buses de eventos. Y ahí es Bueno, como, pues ¿cuándo usar uno? ¿Cuándo usar? perfecto. Tus últimos 30 segundos, que los enmarquen por ahí y los repitan mucho tiempo porque realmente sientan escuela y es muy importante comprender el concepto de lo que serían transacciones, donde tú buscas una Mm, ejecución atómica, o pasa o no pasa, y lo que son eso es buses de importante. eventos, que es, ha pasado esto, alguien podrá coger ese evento y hará otra cosa después, pero no necesariamente transaccionalmente. Ese quizás es el Sí, matiz sí, súper yo importante siempre aquí. digo que las arquitecturas orientadas a eventos es como cuando tu madre te dice, está la comida en la mesa, vos podés seguir mirando la tele o sentarte en la mesa, pero cuando tu madre te dice, vení a comer, eso es un comando, tenés que ir a comer, no tenés Básicamente, opción. muy bien, exactamente, exactamente. Muy, muy buen Así que ejemplo, sí. ahí está la definición de una Ese es el arquitectura mejor orientada a ejemplo. eventos. Sí, sí. Y bueno, y hablando de arriar gatos y hablando de estas complejidades y de mensajes que se envían, ¿cómo se diseñan este tipo de arquitecturas? Porque me imagino que no es, acá empiezo a programar y va a salir algo porque el código está totalmente distribuido en 25 lugares y cómo una empresa como Pentasoft diseña una nueva feature. Bueno, pues digamos que hay varias aproximaciones a esto. No sé si la que vamos a explicar, la que usamos nosotros, es la que le encantará a la gente, pero bueno, es nuestra forma de Es hacerlo la de y ustedes. yo creo que nos ha funcionado últimamente, pero bueno, os la cuento. Fundamentalmente, primero defines un poco lo que sería una aproximación que se llama DDD, Domain Driven Design. Design. Fundamentalmente lo que tú dices es, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y lo escribes en un lenguaje que es comprensible para un ser humano. Cuando estás escribiendo cosas, habitualmente lo que ocurre es que tú ya te vas dando cuenta que esas cosas realmente son eventos, son acciones que tú haces que disparan o van a generar ese evento. Con lo cual tienes una idea más o menos clara de qué es lo que quieres hacer y qué eventos va a disparar eso. Una vez tienes eso claro, lo estoy resumiendo mucho, obviamente, porque tenemos tiempo ilimitado, pero una vez que has definido eso, nosotros buscamos cuál es el broker o el router o qué forma vamos a utilizar para definir esos eventos por dónde viajan. Nos interesa un bus, nos interesa algo más tipo fan-out. ¿Qué necesitamos para comunicar esto de una manera efectiva, teniendo en cuenta la escalabilidad, la resiliencia y un montón de factores más? Una vez hemos definido eso, lo que hacemos es decir, vale, y entonces, ¿quién va a escribir en esos buses o en esa broker y quién va a suscribirse para recibir esos mensajes? Es decir, ¿quiénes son los publicadores y los suscriptores o receptores, dependiendo de la tecnología que vayas a usar? Una vez que ya sabes quién va a leer y quién va a escribir, lo que dices es, vale, pues cuando yo escriba o lea, ¿qué lógica tengo que implementar? Y escribo esa lógica. Si es compleja, con una step function escalada con sus lambdas, o si es muy sencillita, pues con una lambda directamente. Y ya cuando tengo la lógica implementada, pues obviamente, habitualmente tú tienes un dato que normalmente quieres persistir en algún sitio. Pues defines lo que sería la estructura final de lo que sería ese repo, o sea, repositorio de datos. Si quieres, podrá ser un data lake, podrá ser una base de datos, podrá ser un data warehouse, podrá ser lo que necesites en cada caso. Muy resumidamente, fijaros que aquí se piensa un poco al revés. La gente normalmente hace la tabla de la base de datos y luego empieza a hacer el resto. Bueno, pues aquí es qué eventos van a pasar y ocurre todo lo que os he contado. Sí, Muy, y yo muy creo que algo resumido. que es importante es el pensar en dominios, porque eso también te va a ayudar a que las step functions o las máquinas de estado puedan hacer muchas cosas que son capaz de
en nuestro concepto a veces pensamos en microservicios como el microservicio de gestión de órdenes y hay 17 cosas en ese microservicio, pero si vos pensás en el dominio, capaz pensás en un dominio como, bueno, necesito para hacer una orden, también tengo capaz poder hacer algún tipo de invoice, capaz necesito hacer alguna operación sobre los clientes, entonces como que tiene un poco más de funcionalidades y más partes que capaz un servicio Eso que es, crea una orden. Entonces eso es, pensar en dominio sería como dominio retail en vez de eso orden, es. no sé. Y repensar las cosas desde un punto de vista más funcional, ¿no? Que ayuda a que después todo De encastre mejor. hecho, en esa fase, los usuarios finales son unos actores también que deben participar, porque no es casualidad que se escriba en lenguaje cotidiano, o sea, no se escribe con ningún lenguaje técnico ni nada de if, no sé qué, de, no, se escribe en lenguaje natural, da igual el idioma, donde tú expresas esas necesidades que tienes y es que rápidamente te salen los dominios, rápidamente te salen los eventos, pero insisto que aquí la participación de los usuarios finales o product owners o quien sea el encargado de definir es muy importante para que esa definición inicial que va a dar lugar luego a los procesos y a todo lo que hemos estado hablando sea lo más exacta que se pueda. Y obviamente, como bien hemos dicho al principio, el único constante es el cambio. Así que vete preparando que eso cambiará. Sí, y hablando de cambio, ¿cómo gestionan los eventos, no? Porque ahora tienen un montón de eventos que crearon, los guardan en algún lado, tienen un repositorio de definiciones de eventos. ¿Qué se hace con eso? Bueno, pues depende de la técnica que estés usando. Hay un patrón que se llama event sourcing, que bueno, no sé ni cómo decirlo en español, pero bueno, la idea Event sería sourcing, llamémosle. event sourcing. Bueno, la idea sería para comprenderlo es que tú, en vez de guardar el saldo de tu cuenta, que es de $1.000 o 1.000 euros, lo que haces es guardar las transacciones de tu cuenta. El día 8 ingresé 500, el día 10 ingresé otros 500. Entonces tú cuando quieres saber tu saldo, en vez de ir a consultar realmente tu saldo en una sola transacción, es decir, dame mi saldo, lo que dices es recórrete todos los movimientos de mi cuenta y el resultado final ese es tu saldo. Eso sería event sourcing. Obviamente, si tú haces una implementación de event sourcing estricta, tienes que guardar muchísimos eventos. Obviamente, cuando tienes 1 millón de eventos, no te recorres el millón de eventos para ver el estado. Lo que haces es que guardas, digamos, puntos, que son los snapshots, que te dan un valor intermedio ya inmutable. Ese valor intermedio, es decir, el saldo al día 10, ya lo tomas como algo que no va a cambiar y no puede cambiar. Y a partir de ahí vuelves a repetir esta acción. Eso sería una implementación estricta de un event source. Pero cuando gestionas demasiados eventos, quizá no es lo más adecuado porque te supone mucha carga de computación llegar a obtener el estado final de un objeto. Entonces, nosotros lo que hacemos es una implementación un poco mixta. Me decías, ¿dónde guardamos los eventos? Pues a veces no guardamos ningún evento, sencillamente procesamos eventos y lo que hacen es que se guardan los estados finales de los objetos o los estados intermedios de los objetos. Insisto que depende mucho de la implementación que hagas de esa gestión de los eventos. Entonces, lo que sí tenemos es una fuente de verdad que es donde radica el dato real en un momento dado. Entonces tú puedes reconstruir, nosotros llamamos rehidratar en el lenguaje real, es que Mm. usamos, pero al final no se trata más que definir el estado en el que tú entiendes que hay una inmutabilidad y si quieres, o sea, que no va a cambiar, que en vez de usar palabras raras vamos a intentar, que no va a No, pero cambiar. inmutabilidad es una palabra que está buena que la gente aprenda porque es muy importante. Sí, es muy importante, es muy importante. Entonces, bueno, la respuesta a la pregunta sería, a veces los guardamos, a veces no. Esa sería la No, respuesta, que ya depende sé que es muy, del tipo de depende evento. del tipo de evento, eso es, eso es. Pero esa es la realidad, o sea, hacerlo 100% purista, a ver, Bueno, capaz no necesitas bases de datos, porque si lo tenés todo en eventos, claro, pero pero la realidad es que la gente quiere respuestas en menos de un segundo. Entonces, exacto, exacto. rehidratar cosas que tienen 1 millón de eventos no tiene sentido ni por tiempo, ni por consumo, ni por sostenibilidad, ni por precio. O sea, es que está fuera de toda lógica, de hecho. Pero tener eventos inmutables también ayuda un montón si tenés aplicaciones altamente distribuidas y esos datos son siempre consistentes, porque no Correcto, escribís.
Correcto, correcto. Ese es el truco de la velocidad en muchísimos casos. Responder rápido porque tienes materializado, que es otra palabra rara que usamos, que no es más que persistido, Exacto. digamos, el precálculo de lo que tienes que mostrar al cliente. Eso es otra tarea muy importante también. Tener preparada la Sí. información, no construirla cada vez que te la piden. Sí, una cosa que vos me contabas cuando preparamos es un patrón que usan ustedes que es CQRS. No tengo ni idea Sí, cómo es es en un español eso. poco extraño. Pero capaz nos podés contar un poco de ese patrón y cómo aplica acá a los eventos y qué hacen ustedes con ese Sí, patrón. nosotros nos dimos cuenta pronto que cuando utilizas estructuras de datos y escribes, habitualmente no es lo mismo escribir que leer, aparte de por el motivo obvio, sino porque a veces el poder escribir a la vez en dos sitios o el tener que leer crea, digamos, conflictos, crea interbloqueos, es un sistema muy complicado. Entonces, buscando, hay un patrón que lleva tiempo que se llama CQRS, en inglés Command Query Responsibility Segregation, que para que nos entendamos todos es, oye, que leas de un sitio y escribas en otro sitio, pero lo que vayas a leer tiene que venir de lo que has escrito, pero lo vas a hacer en sitios distintos. El command es lo que cambia datos porque los crea nuevos o los modifica, y el query, como bien indica, solo los consume. ¿Cómo aplicamos nosotros esto en un caso real? Pues el caso real es, imagínate que yo estoy escribiendo en una base de datos no SQL como es DynamoDB en AWS. Perfecto, tengo transaccionabilidad, tengo una ingestión de datos brutalmente alta, poco coste, pero si alguien me pide que sume las ventas del mes de mayo, DynamoDB no está pensada para eso. Es decir, yo escribo en DynamoDB, pero a la vez que escribo, lo que hago es que me suscribo a unos eventos muy interesantes que se llaman streams, que son, digamos, la forma en la que te está diciendo, los que seáis de bases de datos os sonará esto mucho, que son los triggers de las bases de datos relacionales que probablemente uséis. Pues esos son los triggers, pues el equivalente son los streams de DynamoDB. ¿Qué hacen? Te dicen, oye, aquí ha pasado algo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues muy cucos, cogemos ese ha pasado algo y lo escribimos en S3 y lo vamos escribiendo, por ejemplo, haciendo sumas. ¿Por qué somos cucos? Pues no fuésemos cucos, es porque tarda un montón si no lo haces así. Básicamente ese sería, hemos hecho la parte command, que es escribir, y ahora en un evento hemos cogido ese stream, lo hemos preprocesado si quieres, no merece la pena entrar ahí, hacemos algo con él y lo escribimos en S3 en un JSON. Eso puede parecer, vaya cosa más extraña que hacéis. Pues puede ser que sí, pero cuando alguien quiere leer la suma de las ventas del mes, hacemos una transacción que normalmente tarda 100 milisegundos. Y el cliente normalmente se sorprende cómo podemos devolver la información tan rápidamente. Y dice, bueno, ¿y la del año qué haces? ¿10 veces el mes? Bueno, pero es que puedes hacer cosas más inteligentes como cuando estás materializando el mes, lanzar un evento que lo coge otro proceso y materializa el acumulado del año. Con lo cual, tienes distintas materializaciones para las distintas queries que te puedan hacer. Cuando un cliente nos pide el año, tardamos los mismos 100 milisegundos que cuando nos pide un mes. Y acá esto es un ejemplo que me encanta porque engloba lo que son las arquitecturas orientadas a eventos, ya que ustedes lo hacen a partir de los eventos de la escritura y después a partir de los eventos de las queries. Y además engloba el coste de lo que es S3, ¿no? Porque S3 es uno de nuestros repositorios de objetos súper económico que podés básicamente guardar y es Excelente. súper, mucho más barato que ponerse a hacerle el cómputo y la calculación. Y bueno, si lo calculaste y nadie lo pidió, bueno, vaya, no pasa nada. Queda ahí. Si utilizas una cosa de S3 fantástica que es Intelligent Exacto. Tier, lo que hace es que te cobra menos. O Te sea, cobra es tan menos listo que y... te cobra menos. Entonces, Exacto. Entonces, es todo ganancia. es, Y el es, cliente es- feliz. y el cliente feliz porque es rápido y encima es súper económico. De hecho, Ah, uno de los productos que usamos nosotros, Neuron, que es una plataforma IoT, hace extensivo uso de esto y es, vamos, económico no, es la gente no se cree el precio. y acá es donde a mí me encanta la nube porque es donde realmente son esas modernizaciones y refactorizaciones que podemos hacer en nuestras aplicaciones usando cosas que de otra forma en una on-premise o en nuestros servidores es
impensable. Vamos, O sea, es cuando realmente le empezás a sacar el jugo. Dynamo Streams, la capacidad de poder streamear esa base de datos NoSQL que te mande todos los eventos y después la capacidad de S3 de levantar, hacer. Me encanta. impensable, o sea, impensable en cualquier otra aproximación convencional, te lo garantizo, Sí, porque sí. venimos del on-premise hace muchísimos años y hemos sufrido en el momento es que era lo que había, pero era imposible físicamente montar esto que hemos descrito ahora. Sí, 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 me encanta. Y un tema que mencionaste varias veces, pero que no entramos en detalles, es la resiliencia de las aplicaciones. Eso es algo que me gustaría profundizar un poco más, porque generalmente no pensamos en la resiliencia hasta que algo explota. Y cuando tenemos muchas partes y muchas cosas diferentes, muchas de las cuales somos dueños, otras de las que no, otras que somos parte dueños y partes AWS. ¿Cómo gestionamos la resiliencia de las aplicaciones y qué partes nos importan que son nuestras que tenemos que tener en consideración? Sí, pues mira, voy a citar al CTO de AWS, que a mí me impactó mucho la primera vez que le oí decir que todo falla constantemente. Y yo pensé, uy, está vendiendo Amazon y dice esto. Y claro, yo al principio no lo entendía y obviamente cuando el señor Werner Vogels lo explicó es meridianamente claro. Nunca esperes que algo no vaya a fallar. Bien es cierto que en Amazon, si usas F2, pues tienes que tener un poco más de cuidado, pero en serverless puro es muy raro que tengas un problema físico de que la infraestructura no está. Pero lo que sí puede ocurrir es que tú cometas errores en escribir mal un fichero o un dato o tener un JSON, un fichero de información donde lo has formateado mal o se te ha olvidado poner una llave. Eso pasa, de hecho, eso nos pasa frecuentemente. La resiliencia consiste en que, aunque te pase, seas capaz de recuperarte y seas capaz de recuperarte de una manera autónoma, de forma que el usuario no perciba que ha ocurrido eso. No digo que hagas aplicaciones que no tengan ningún fallo, eso No honestamente existe. no existe. A nosotros tenemos fallos como todo el mundo. La diferencia está en que cuando concibes un proceso resiliente, lo programas para el fallo. Es decir, primero se programa la generalidad, es decir, cuando va bien, y luego le dedicas especial atención a cuando va mal. Y entonces tienes reintentos, idempotencia, es decir, tienes un montón de conceptos alrededor que tienes que tener en cuenta para que nunca trascienda el Sí. fallo al usuario y, por supuesto, no genere inconsistencias en los datos, que es otra de las cosas que Una pueden cosa ocurrir. curiosa, al menos cuando usas estos servicios de AWS de mensajería, todos te dicen que tienen una vez o más de envío del mensaje garantizado y vos decís una vez o más. Y es muy común. Y cuando empezás a analizar los eventos te das cuenta que a veces los eventos llegan dos veces. ¿Por qué? Porque si hay un hipo en la red de cualquier tipo, el servicio lo envía de vuelta. Y Mm, ahí es una de las formas más fáciles de empezar a generar aplicaciones con errores. mm. No pensar que el evento te puede llegar dos veces y reprocesar cosas. Ustedes lo tienen en cuenta, me imagino, ¿no? Sí, ahí el concepto que comentábamos antes, tú lo has dicho también en alguna ocasión, es idempotencia, que es una Y de palabra así impotencia, un muy poco rara, fea. un poco extraña y fea, pero realmente lo que consiste es, no importa cuántas veces llames a algo, que el resultado va a ser siempre el mismo. Eso significa idempotente o un Que no te proceso cobran idempotente. la compra online dos veces, básicamente. Básicamente, que por mucho que le des al botón comprar, si ya le has dado antes, que no te vuelvan a cobrar eso, ¿no? Sería el Y aunque le des ejemplo una parecido. vez, que no haya en ningún Que no lado la haya ningún capacidad lado de que te cobran correcto. dos veces. Bueno, pues la idea es implementar procesos idempotentes con distintas técnicas, que pueden ser dejar marcas de estado, dejar semáforos, poner controles de fecha. Quiero decir, hay muchas técnicas para hacerlo, pero el concepto general es, oye, ¿qué pasa, como bien has dicho, si me llegan dos mensajes? ¿Qué hago? ¿Sumo dos veces o ya lo he sumado? ¿O Cancelo la orden anterior, cancelo o no sigo cancelo? Entonces, adelante. tienes que pensar en eso porque efectivamente esos son los fallos que pueden romperte la consistencia en los datos y eso es igual de feo que si das una pantalla diciendo algo ha ido mal. Si lo que estoy mostrando no se corresponde con la realidad, pierde la confianza del usuario, que es precisamente lo que nos cuesta ganar mucho con el software, que el usuario no dude de la información que está viendo en ese software. Sí, claro. Y otra cosa que yo veo muy a menudo, y esto, por ejemplo, en EventBridge, es el orden de los eventos no está garantizado. Entonces, eso es algo también que hay que diseñar nuestras aplicaciones para que
no necesiten que las cosas Sí, vengan en orden. Y no eso sé, rompe mucho eso esquema rompe también. mucho esquema. Rompe mucho esquema porque entonces tienes que orquestar. Si necesitas Claro, algo orden. estricto, necesitas un orden estricto porque estás hablando de un inventario donde tienes que decir que te has quedado sin algo o tienes más de algo, etcétera. Si necesitas un orden estricto, tienes que de alguna manera orquestarlo. Orquestarlo, como hemos hablado antes, hay varias herramientas para Máquinas de hacerlo, estado. máquinas de estado que fundamentalmente están pensadas para eso, step functions que hemos hablado antes. O bien lo que hacemos nosotros a veces es recurrir a cosas como SQS FIFO, que es las colas Mm, que hablábamos hace un rato de ellas, nos dan una ordenación natural de la mensajería. Entonces, cuando no queremos tratar, porque tenemos cierta complejidad en hacerlo, no queremos tratar con el orden, recurrimos a algún tipo de servicio que implementa Amazon y tiene varios que te dan las cosas en orden. Pero obviamente tú decides cuándo quieres aplicar una técnica u otra. Esa es la gracia de todo tenés que esto. darte cuenta de que de la plataforma que estás usando, que a veces no puedan venir en orden. Y eso también es una cosa que rompe bastantes esquemas, ¿no? Y cuando hablábamos vos decías muchas veces de el reintentar enviar un mensaje, ¿qué significa eso? ¿La plataforma de mensajería viene programada para eso? O... O sea, realmente depende cómo lo quieras hacer. Últimamente ya, afortunadamente, tú puedes decidir la calidad de cómo quieres tratar un mensaje. Si quieres que llegue exactamente una vez, si quieres que llegue al menos una vez o si quieres que llegue, garantizar que vaya a llegar. Ese tipo de decisiones tienen mucho que ver con cómo tratas tú la información en caso de duplicados, cómo tratas la información en caso de no llegar un mensaje que tú esperas que llegue para seguir una secuencia. Pues imagínate que tienes que hacer en una fábrica, tienes que hacer algo necesariamente antes que otra cosa. Eh, depende del servicio, tienen sistemas automáticos de reintento, de manera que tú no Mm, tienes que preocuparte de eso. Pero hay un fenómeno curioso que a nosotros, de hecho, nos ha venido muy bien cuando gestionas colas y por algún motivo se produce un error en la gestión de esa cola. Hay un palabra muy raro, se llama DLQ, se llaman Dead Letter Queues. Es las un colas de las cartas de la de la muerte. muerte. Suena un poco feo. Bueno, suena más feo todavía en IoT. Hay una mensajería curiosa que se llama Last Will and Testament. Es un mensaje que se envía por MQTT y es ya, vamos, es La gente que diseña increíblemente estas cosas son unos nerds. increíblemente triste ver el mensajito, pero bueno, existe. Volviendo a lo que nos ocupaba, realmente la cola de la Dot Letter Queue, lo que hace realmente es quedarse con los mensajes que por algún motivo no han podido ser procesados correctamente, que tú no has hecho acknowledge de ellos. Pues hay que hacer algo con eso que hay ahí. Entonces me decías tú, el reintento, no reintento, ¿qué hago con eso que hay? De momento lo tratas y eso es muy, muy importante. Pero curiosamente nosotros teníamos antes un proceso un poco más, teníamos procesos un poco más complejos para el tratamiento de las dead letter queues que ahora se han visto bastante aliviados por la introducción de una nueva funcionalidad recientemente, que es que te permiten redirigir otra vez los mensajes que han dado error, redirigirlos otra vez a la cola de entrada. Y eso parece una cosa muy sencilla, pero es una cosa muy potente y muy útil, porque no te obliga a ti a estar encargado de hacer lo que se llama el redrive de esos mensajes otra vez de la dead letter queue, otra vez a la cola SQS para reprocesarlos. Y si tu código es idempotente, pues ya te acabas de dar cuenta de lo sencillo que es realmente tratar los errores en una cola SQS a través de las dead letter queue y los redrives de mensajería errónea otra vez a la propia cola SQS. Súper útil. Sí, 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 sí. Así que yo creo que acá tienen material para entretenerse. Sí. Entonces, capaz podemos hablar de algunos tips, porque mucha gente de la audiencia capaz es su primera vez escuchando de arquitecturas orientadas a eventos, de toda esta cantidad de conceptos, sobre todo arquitectura de software que les acabamos de pasar, no tanto de AWS algunos, pero yo creo que hay mucho de arquitectura de software. Capaz les podemos tirar algunos tips de para dónde ir, qué Ujú. hacer, si quieren saber más, por dónde empezar. ¿Qué les recomendás? Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno,
Primero por saber los servicios AWS que hay, que son unos cuantos, más de 200. No sé si llegarán a 300 ya dentro de poco con el próximo Igual, no tienen que reInvent. saberlos todos, no tienen que saberlos todos porque es mucho Yo trabajo. recomiendo lo primero que sepan por lo menos los importantes, Los porque importantes. el dicho este de si solo tienes un martillo, todo tiene una pinta de clavo. Entonces, si vas a Exacto. utilizar la misma herramienta para hacer todo, por lo menos en AWS te estás equivocando, casi seguro que te estás equivocando. Entonces, conocer, aunque sea superficialmente, los servicios más importantes que va a ofrecer AWS. Una vez hayas elegido esos servicios, toca implementar. Lo que te pide el cuerpo habitualmente es empezar a usarlos y ya está. Y lo que te dice la mente, después de llevar muchos años haciéndolo, es no se te ocurra hacerlo a mano. Nunca hagas nada a mano. Y dirás, bueno, y si no lo hago a mano, ¿cómo voy a hacerlo? Bueno, pues hay un fantástico servicio en AWS que se llama CloudFormation. ¿En qué consiste CloudFormation? CloudFormation es la base fundamental para hacer lo que se llama infraestructura como código, que ya os da una pista de por dónde va. La idea es que yo escribo en un código que puede ser o bien script, un código, un fichero JSON o YAML o cualquiera de los que queráis os guste más, o bien incluso con código físico, con una herramienta que se llama el CDK. Lo que te permite es describir y efectivamente crear y, sobre todo, más importante, actualizar convenientemente toda tu infraestructura de una manera programática. Eso se conoce, insisto, como infraestructura, como código, IAAC, con la I y la C en mayúsculas, lo vais a ver en los artículos. Y creo que, fíjate, es la primera cosa donde nos equivocamos todos. Mea culpa, el primero que se ha equivocado en eso he sido yo y nuestros equipos en Pentasoft, y de lo que más nos hemos alegrado cuando lo hemos conseguido implementar bien. Hicimos nuestros pinitos con Terraform, con distintas herramientas que te van a ayudar a hacer esto, pero al final CloudFormation es nuestro mejor amigo. Tenemos gente muy buena que sabe mucho de CloudFormation y eso es lo que más tiempo nos ha ahorrado curiosamente. A partir de ahí, formación, formación, formación. No hay nada mejor que saber lo que saca Amazon, que saca mucho y frecuentemente, para utilizar la herramienta adecuada o evolucionar las herramientas que ya tienes para cumplir con lo que bien decías, coste, 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 eficiencia, escalabilidad, responsabilidad. Todas esas cosas importantes vienen muchas veces hechas. Es decir, no reinventes la rueda. Es muy importante que estés al día de lo que ocurre. ¿Cómo consigues esto? Bueno, que Amazon tiene muchos planes de formación gratuitos, la mayoría de ellos, por no decir todos. Yo personalmente me gusta mucho una herramienta que se llama AWS Skill Builder. Fundamentalmente está pensada para que consigas las acreditaciones que no solo te van a ayudar a comprender y entender la tecnología que tiene Amazon, sino también acreditar profesionalmente ante tus empleadores o bueno, la gente con la que estés, que tienes las capacidades adquiridas para poder desempeñar esto. Entonces, mi recomendación sería, primero, infraestructura como código. Segundo, formación lo más exquisita y profunda que puedas con Skill Builder o cualquier otra herramienta. Skill Builder me Te parece que es olvidaste de bastante bueno. mencionar otra cosa que me dijiste cuando estábamos hablando, que yo diría que estaba muy de acuerdo, que es seguridad. Porque si no Bueno, sabes cómo funciona la seguridad en sí, AWS, vas, erróneo, di que vas sí. muerto. Muy Error mío. difícil. Seguridad, en AWS, siempre que vas a una conferencia de alguien de AWS, te dice seguridad es el punto uno. Dice, no hay segundo paso si no hay seguridad. Yo ya lo doy tan interiorizado, lo tengo, que es algo como que no nombras porque es como el valor, se le supone a todo el mundo. O sea, sin la Pasa que si seguridad no hay vas nada. por la consola, muchas veces no te das cuenta de todo lo que hay detrás, Sí, pero si vas por infraestructura como código, tenés que entender un poquito de lo que son los no, roles, las eso es. políticas y todo eso para poder Serían hacer. Has descrito muy bien lo que es el servicio IAM o IAM. Fundamentalmente ahí es donde se define, como bien dices, todo lo que es la seguridad de cómo se autentica un usuario. No es lo mismo autenticar que autorizar. Cuidado, autenticar es decir yo soy yo, autorizar es yo puedo hacer Sí. estas cosas. Tener eso claro es importantísimo y es el paso uno, incluso antes que la infraestructura como código. Tienes toda la Sí, sí. razón en esto. Así que de todo eso hay episodios en el podcast, así que les voy a dejar los links para que vayan a refrescar sus conocimientos de básicos de seguridad, básicos de infraestructura como código, así pueden empezar con todo esto y les dejamos el link a Skill Builders también.
Y yo tengo un libro para recomendar que a mí me gustó mucho sobre patrones de arquitecturas, a los que les guste más eso, que se los voy a dejar en la descripción, está en inglés, se llama Enterprise Integration Patterns, está escrito por Gregor Hopes, que es una persona que trabaja en AWS, y está muy bueno el libro, habla un montón de patrones de arquitectura que para los que quieran meterse más en ese mundo se los dejo linkeados. Y no sé si tenés algo más para decir. Pues nada, que es un placer charlar contigo, que vamos, más alineamiento que tenemos a forma de diseñar código no se puede tener. No, es sencillamente recordar a la gente que no se asuste, serverless no es tan complicado, es mucho más eficiente, es mucho más económico y por favor, la seguridad y la infraestructura como código es tarea número 1. No empecéis un proyecto, sobre todo grande, si queréis hacer un prototipo pequeño, bueno, pero no se os ocurre empezar un proyecto grande sin esos dos hitos perfectamente claros y definidos. Sí. Y a ver, después que aprendes a hacer infraestructura como código, no hay otra forma, porque yo hasta mis proyectos más chiquitos, si no los empiezo como infraestructura como código, no sé por dónde empezar. Básicamente, así Es es. como me quedo dando vueltas en círculos, es como, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde Así empiezo? es, así es. Así que la infraestructura como código te permite copiar y pegar el pasado tú, que lo que la consola no te lo permite. Pues sí, así es, así de sencillo es. Así que bueno, muchísimas gracias Jaime, me encantó esta charla, hacía tanto tiempo que quería hablar de arquitecturas orientadas a eventos y finalmente lo logré, Me alegro. así que muchísimas gracias, gracias a la audiencia por llegar hasta el final y nos quedan pocos episodios de esta temporada, así que estén atentos a lo que se viene. Muchas Gracias, gracias. Marta. Gracias, Marta. Chao, chao. Hasta luego.